Irán se hunde en el desastre porque la brutal crisis del petróleo golpeó al régimen de los ayatolás en el punto más sensible. El dinero que sostiene a la Guardia Revolucionaria paga a los aliados, mantiene la represión funcionando e intenta venderle al mundo la falsa imagen de fuerza de Teherán. En este 16 de mayo de 2026, lo que explota en las noticias no es solo una mancha de petróleo en el Golfo Pérsico o un problema técnico cerca de la isla Karg, la principal base de exportación iraní. Es la señal de que la presión de Estados Unidos empezó a transformar el propio petróleo del régimen en un peso muerto. Barcos detenidos, cargamentos bloqueados, sanciones presionando a los compradores y la estructura financiera iraní asfixiada muestran una realidad dura para Teherán. Sin vender petróleo con libertad, el régimen pierde caja, pierde oxígeno y pierde poder. Mientras Trump aprieta la ruta del dinero sin necesidad de convertir cada movimiento en una guerra abierta, Irán intenta disimular el agujero con discursos, amenazas y propaganda. Pero el desastre ya apareció en el mar, en el mercado y dentro de la máquina que sostiene la dictadura. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado. Información en tiempo real, con la mejor calidad periodística jamás vista, en el estándar de credibilidad, Milson Alves. La crisis empezó a ganar fuerza después de que rastreadores de barcos indicaron que la isla Karg, responsable de la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Irán, se quedó sin cargamentos desde el 6 de mayo en medio de reportes de fuga de petróleo que Teherán negó. Imágenes de satélite vistas por analistas mostraron una mancha sospechosa extendiéndose por decenas de kilómetros cuadrados cerca de la isla, exactamente en el área utilizada por los petroleros que intentan cargar el petróleo. La causa aún no ha sido confirmada de forma definitiva, pero el daño político ya apareció. El régimen depende de ese petróleo para sobrevivir y ahora ve su principal fuente bajo presión. Lo que sucede ahora es fácil de entender. Cuando el petróleo no sale, el dinero no entra. Y cuando el dinero no entra, Teherán pierde fuerza para financiar su propia estructura de poder. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos afirmó que la campaña de presión económica apunta exactamente a la capacidad del régimen iraní de generar, mover y repatriar recursos. Incluso con sanciones contra empresas, barcos y redes vinculadas al comercio de petróleo. El 24 de abril, Washington sancionó a la refinería china Hengli y a unas 40 empresas y embarcaciones vinculadas a la llamada flota sombra iraní, acusando a este sistema de mantenerse activo. Petróleo de Teherán. La Guardia Revolucionaria entra en el centro de esta historia porque el petróleo iraní no es solo un producto de exportación, es un engranaje de poder. Según el Tesoro estadounidense, el régimen utiliza redes financieras paralelas, casas de cambio y empresas fachada para transformar los ingresos del petróleo en dinero útil para militares, socios y aliados regionales. El 1 de mayo, el Tesoro afirmó que Irán liquida gran parte de sus ventas de petróleo en yuanes chinos y depende de estas redes para convertir recursos y evadir sanciones. Por fuera, el régimen habla con dureza. Por dentro, necesita esconder dinero, triangular pagos y buscar compradores dispuestos a asumir riesgos. La mancha de petróleo cerca de Karg expuso otra herida. Especialistas alertaron sobre el riesgo para la pesca, las comunidades costeras, las plantas de desalinización y los hábitats marinos. El daño inmediato aparece en el mar, en la costa y en la rutina de quienes dependen de esa región. Teherán intentó culpar del origen del problema a una embarcación de otra nación. La presión se volvió aún más fuerte porque China, el mayor comprador de petróleo iraní, se convirtió en una pieza central del juego. Donald Trump dijo, al regresar de Pekín, que habló con Xi Jinping sobre Irán, sobre sanciones a empresas chinas que compran petróleo iraní y sobre la necesidad de reabrir el estrecho de Hormuz. El mayor comprador de petróleo iraní ahora también tiene que calcular el costo de seguir respaldando ese comercio bajo la vigilancia de Estados Unidos. Es ahí donde el desastre se vuelve brutal para el régimen. Irán intentó usar el petróleo, las rutas marítimas y compradores alternativos como un escudo económico.
Pero la respuesta estadounidense fue apretar los puntos clave del sistema: barcos, refinerías, bancos paralelos, empresas fachada e intermediarios. El objetivo no es solo impedir un cargamento, el objetivo es hacer que cada barril iraní sea más caro, más difícil de mover y más arriesgado para quien lo compre. Trump entendió que no necesitaba convertir cada paso en un espectáculo militar, bastaba con asfixiar el dinero que alimenta la máquina. Mientras tanto, el régimen intenta mantener la apariencia de control. Teherán niega parte de las acusaciones, intenta culpar a terceros por la filtración y habla de negociación cuando se da cuenta de que la presión pesa. Pero el problema es que la crisis del petróleo llega a un punto sensible. Irán necesita vender para mantener su economía funcionando, su moneda a flote y su estructura militar abastecida. Sin salida normal por mar, con compradores en riesgo y con sanciones apuntando a las rutas financieras, el petróleo se convierte en un peso dentro del propio sistema. El mercado también sintió el golpe. Reuters informó que el petróleo subió a cerca de $109 por barril na sexta-feira, en medio a golpe. El aumento de valor muestra que la tensión no se queda dentro de las fronteras iraníes. Cuando Teherán se detiene, amenaza o pierde el control sobre su propio engranaje energético, el efecto llega a los precios. Cuando las negociaciones diplomáticas, la disputa entre Washington, Pekín y el régimen iraní, la situación en la isla Kirguís aún trae un fuerte mensaje hacia el interior de Irán. El régimen vendió durante años la imagen de resistencia, pero ahora su litoral aparece manchado. Sus rutas son vigiladas y sus compradores lo piensan 2 veces antes de avanzar. La máquina iraní fue montada para desafiar sanciones, esconder barcos y mover dinero por vías irregulares. Ahora, esos mismos caminos están siendo cerrados uno por uno. El siguiente paso tiende a ser una combinación de presión económica, negociación forzada y más vigilancia sobre barcos y empresas. Si Irán acepta el acuerdo, tendrá que lidiar con exigencias sobre el programa nuclear, el flujo marítimo y el financiamiento de grupos aliados. Si resiste, puede haber más empresas sancionadas, más petroleros bloqueados y más dificultad para convertir petróleo en efectivo. La crisis no derriba al régimen en un solo día, pero aprieta exactamente donde duele, en el dinero que sostiene el poder. Y es por eso que Irán se hunde en el desastre con la brutal crisis del petróleo. No porque faltaron discursos, amenazas o propaganda, sino porque el régimen fue golpeado en el punto donde la retórica no paga salarios, no compra repuestos, no mueve barcos y no limpia derrames. El petróleo que debería financiar Teherán ahora se ha convertido en prueba de fragilidad y la presión estadounidense transformó la principal fuente de dinero del régimen en una trampa económica abierta ante el mundo. Yo soy Milson Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con información veraz todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad Milson Alves.